es ex viceministro de Defensa de Colombia, de la presidencia de Álvaro Uribe, también fue gobernador de Arauca y asesor de la presidencia. Actualmente reside en Washington, donde es docente. Él va a responder las preguntas que ustedes enviaron en América Directo sobre este eventual proceso de paz en Colombia con las FARC, y durante la charla ustedes pueden seguir enviando preguntas para que él les responda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Maricel, muy buenas tardes a ti, a todas las personas que nos siguen también a través de estos ejercicios digitales en América Directo. Un saludo muy especial y tenemos aquí un espacio de media hora para intercambiar conceptos, ideas y hablar sobre la paz en Colombia. Bien, Alejandro, si te parece empezamos con la primera pregunta, que es precisamente de un colombiano, Miguel Mejía Iglesias. Quiere saber tu opinión de cómo es posible que luego de tantos años de una política efectiva contra las FARC, que se tradujo en una mejora real de la vida de los colombianos, se esté pensando nuevamente en un proceso de diálogo, si es que no han aprendido nada en la sociedad colombiana, que vuelve a negociar con criminales. Bueno, yo creo que la pregunta que plantea Miguel es la pregunta que se hacen muchísimos colombianos y mucha gente en América Latina. ¿Por qué una política exitosa como la política de seguridad democrática, que enfrentó con valor el terrorismo y arrojó resultados para defender los derechos constitucionales de los colombianos, se está cambiando por unas expectativas de diálogo? Esa sería una pregunta que le correspondería al gobierno. Mi respuesta sería, contestando a título absolutamente personal, que sencillamente no entiendo qué pretende el gobierno. Ha equivocado el camino de la seguridad democrática para una búsqueda de una paz negociada con un grupo terrorista que no tiene legitimidad para sentarse, para pretender transformar las instituciones del Estado en un contexto democrático como es Colombia. Alejandro, ¿tú crees que la sociedad colombiana está preparada para este diálogo? La sociedad colombiana ha estado preparada para el diálogo con las diferentes manifestaciones de la violencia de tiempo atrás. Prueba de ello es que prácticamente de los mismos orígenes de las FARC, en el año de 1964, cuando iniciaron su proyecto de carácter socialista, cada uno de los gobiernos de Colombia ha llegado con un proceso de paz bajo la manga. Ha tratado de implementar este proceso de paz, pero las lecciones aprendidas de tantos diálogos frustrados es que para negociar se necesitan dos. El gobierno colombiano, en representación de la sociedad colombiana durante muchos años, siempre ha estado presto a escuchar a las FARC para ver cómo se pueden llegar a acuerdos de paz. Pero las FARC han utilizado cada una de estas propuestas del gobierno, las han entendido como debilidad del gobierno y las han utilizado para retomar oxígeno político y fortalecerse en lo militar. Hoy las FARC son un grupo dedicado al narcotráfico, financiado por el narcotráfico, que ejerce actividades terroristas, que es declarado grupo terrorista por los Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, y no entiende uno entonces qué legitimidad tiene 8.000 personas que se dedican a asesinar a los colombianos para pretender imponer una agenda política, económica y social a una democracia de 47 millones de ciudadanos. Bien, usted mencionaba precisamente Estados Unidos, y Mario Farías de Venezuela pregunta qué lectura daría el gobierno de los Estados Unidos al diálogo de paz entre Colombia y las FARC, teniendo en cuenta también las bases militares que ha tenido Estados Unidos en el país. Yo diría no solamente Estados Unidos, sino la comunidad internacional. A ver, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001, digamos que la forma como se enfrentó el terrorismo cambió de manera radical, por lo menos en el mundo occidental. Y se parte de la premisa que con terroristas no se negocia. Entonces, Colombia es un Estado democrático, Colombia es un Estado social y democrático de derecho, donde son las ideas y no las bombas las que se tienen que imponer para determinar cómo se gobierna la nación. La comunidad internacional ha demostrado ser categórica frente al terrorismo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así lo ha establecido. La OEA tiene una carta contra el terrorismo. Entonces, cada vez es más difícil generar espacios de diálogo con quienes no tienen ninguna legitimidad y lo único que hacen es maltratar a las diferentes poblaciones. Un proceso de paz pudiera eventualmente llevarse a buen término desde el punto de vista interno, pero la comunidad internacional, de acuerdo al marco jurídico que impera hoy para enfrentar al terrorismo, pudiera entender esos acuerdos locales, esos acuerdos nacionales como una forma de impunidad. Y la paz que se llegaría a pactar con organizaciones terroristas podría entonces ser sometida a tribunales internacionales, como los determinados por el Estatuto de Roma, en particular la Corte Penal Internacional.
Bien, ¿y qué valoración hace usted de la participación de otros países en este proceso, como Cuba, como Venezuela, Noruega y también Chile? Me parece muy peligrosa. Está bien que la comunidad internacional ayude a buscar puntos de encuentro con las manifestaciones de violencia que se presentan en Colombia, pero cuando esa comunidad internacional está representada por un gobierno, por una dictadura como es la cubana, que históricamente lo que se ha dedicado es a armar a las guerrillas latinoamericanas, a fomentar procesos revolucionarios en América Latina que han atentado directamente contra las democracias de América Latina, y cuando también está involucrado el gobierno de Venezuela, que acoge y respalda a las cabezas, a los cabecillas del grupo terrorista de las FARC, me parece que más que dar garantías para unos eventuales acuerdos de paz, lo que están haciendo es crear un entorno completamente favorable para darle una legitimidad política internacional a un grupo terrorista y buscar implementar un socialismo del siglo XXI que ya está imperando en Venezuela, comenzar a extender no solamente a Colombia, sino por toda la región, usando a las FARC como punta de lanza. Bien, Luis Ángel Muñoz de Argentina pregunta ¿en qué medida este acuerdo de paz con las FARC podría estimular a los sectores del socialismo del siglo XXI? Para que puedan ver un poco más lo que estaba comentando. Claro, es que la dificultad, a ver, yo quisiera hacer énfasis en dos o tres puntos, aprovechando esta pregunta. Un punto fundamental es cuando se sientan a negociar, ¿quiénes se sientan a negociar? Por un lado está una organización terrorista con 48 años de historia, que tuvo una ideología muy marcada en sus comienzos, que trató de implementar por la vía equivocada, que es la vía de la violencia, y ese grupo terrorista, las FARC, desde el año 54, desde el año 64, cuando fue fundado, lentamente ha ido equivocando su camino, sobre todo a partir de los años 80, cuando comienza a involucrarse en actividades de narcotráfico. Hoy por hoy la FARC es el cartel narcotraficante de coca más importante del mundo. Es un grupo terrorista reconocido, identificado así por la comunidad internacional, y es un grupo terrorista mayoritariamente rechazado por el pueblo colombiano según todas las encuestas. Entonces viene el tema de la legitimidad. ¿Por qué? En una democracia como es la colombiana, de instituciones como imperan en el Estado colombiano, ¿qué se va a negociar con 7 u 8 mil individuos que no han tenido la capacidad de imponer sus ideas y de conquistar espacios democráticos desde los argumentos? Entonces han pretendido es aquello que no han logrado con la razón, imponerlo a través de la violencia, a través de los carrobombas, a través de las intimidaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no se está conduciendo a ningún proceso de paz, sino a una claudicación de un Estado social y democrático de derecho como es el colombiano. Bien, Belén de Uruguay quiere saber qué nos puede decir usted acerca de los representantes que eligieron las FARC para esta mediación, teniendo en cuenta su experiencia como viceministro de Defensa. Bueno, pues obviamente ellos están escogiendo lo mejor de sí y están procurando que haya una gran mesa de negociación, sobre todo arropada por la comunidad internacional. Ya había hecho referencia parcialmente a lo complejo que es que países que están erosionando la democracia o países que abiertamente representan una dictadura, como el caso de Cuba, y países donde se erosiona la democracia, donde se restringen las libertades, donde se restringe cada vez más la libertad de opinión, como es el caso de Venezuela, sean los garantes de una mesa de negociación. Las FARC son buenas negociadoras para obtener un fin, pero ese fin no es la paz, ese fin es ganar espacio, ese espacio utilizarlo para poder tener un protagonismo de carácter político y para tener un tiempo y mejorar sus capacidades militares. Históricamente se ha demostrado que los procesos de diálogo que el gobierno colombiano, que cada gobierno colombiano ha iniciado con las FARC, normalmente han sido aprovechados por este grupo terrorista para ganar oxígeno político y para fortalecerse en lo militar. No olvidemos la experiencia última durante el gobierno del presidente Pastrana, a quien los colombianos elegimos para negociar la paz. Justamente, y Pastrana trató de cumplir con ese mandato, no lo logró por una sencilla razón, y es que para dialogar, para negociar se necesitan dos, y en este caso fue el gobierno el que siempre estuvo presente en lo que se conoció como los diálogos del Caguán, y fue la FARC la que utilizó esa generosidad del pueblo colombiano para cometer todo tipo de atropellos, para crecer descomunalmente en lo militar, para utilizar una zona despejada de institucionalidad colombiana, emplearla para el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína, y en definitiva, cuando terminó esta nociva
y mal recordada experiencia de negociación entre el gobierno Pastrana y las FARC, el gobierno Pastrana representando un anhelo de todos los colombianos, lo que se descubrió es que la FARC nunca había estado interesada en lograr reales acercamientos conducentes a la paz, sino que había utilizado esa generosidad del pueblo colombiano, liderada por el gobierno, para fortalecerse de manera categórica desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. No entiendo por qué ahora sería la excepción, cuando lo que se ha demostrado es que durante este tiempo la FARC ha seguido incrementando su participación en el narcotráfico. Bien, y en caso de que este proceso avance como todo indica, ¿qué precauciones debería tomar el presidente Juan Manuel Santos para que no suceda lo que le sucedió a Pastrana? Un proceso de paz tiene que tratar de definir unos puntos de llegada. Lo que la FARC plantea son los puntos de inicio, no los puntos de llegada. Es decir, plantea una refundación del Estado, prácticamente de la estructura del Estado, replantea cómo es el sistema económico, cómo es el sistema político, cómo es el sistema social. Y no digo esto en abstracto, entremos a profundizar más en ello. La FARC, dentro de su plataforma política, siempre ha estado en contra de la iniciativa privada y busca entonces una socialización de la riqueza. En definitiva, una socialización de la riqueza es imponer un orden de carácter socialista en una democracia como es la colombiana, donde se respeta la iniciativa privada en el marco político actual. Busca acabar con los latifundios, cuando hoy por hoy las economías de escala son fundamentales para poder competir en un mundo globalizado. Lo que hay que procurar es que esos latifundios sean no concentraciones económicas, sino que se puedan implementar otro tipo de accesos a la riqueza de la tierra, pero pensando en la productividad que generan los latifundios. La FARC está en contra de los esquemas de privatización. La FARC está en contra de la iniciativa privada en determinadas actividades económicas. La FARC siempre ha pedido mayores espacios democráticos. La FARC hace muchos años dijo que cuando en Colombia hubiera elección popular de alcaldes, entonces ese día dejaría las armas. Sin embargo, ya llevamos más de 20 años con elección popular de alcaldes y la FARC se ha empecinado en amenazar y en asesinar a los alcaldes locales. Entonces, uno nunca entiende cuál es el juego de la FARC cuando plantean un diálogo. Siempre han utilizado los diálogos para fortalecerse, insisto, soy reiterativo, para fortalecerse en la parte política y para fortalecerse en la parte militar. Alejandro, ¿y esto es peligroso para las inversiones en Colombia? ¿Este lugar económico que ha logrado Colombia en la economía latinoamericana se podría perder? Mire, el gobierno está equivocando el camino, además con una situación muy triste, pero más que triste, grave para la credibilidad de la democracia. Hubo una política, fue la política de seguridad democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010. Allí hubo una serie de resultados, no solamente en cuanto a seguridad. Los resultados de seguridad, le menciono 2 o 3 cifras muy rápidas. Los homicidios se redujeron en un 46%, los secuestros en un 90%, los actos terroristas en un 71%. A su vez, esa plataforma de seguridad dentro del orden constitucional, sin apelar a estados de excepción, permitió que hubiera mayor confianza en el país. Esa confianza se tradujo en un mejor desempeño de la economía, el porcentaje de crecimiento del PIB se duplicó, la inversión extranjera directa se triplicó, y así cada uno de los ítems de la economía. Tuvimos una inflación controlada, un crecimiento económico sostenido, una tasa de desempleo con tendencia a la baja. Y todo ese buen desempeño económico tuvo sentido en la medida en que se tradujo en mayores oportunidades desde el punto de vista social. Se logró la plena cobertura en salud, se logró la plena cobertura en educación, se logró un incremento real de los salarios mínimos, se logró un incremento real del PIB per cápita, etcétera, etcétera. Entonces, había una plataforma política con unas ideas determinadas, y lo que se le planteó a los colombianos en las elecciones presidenciales del año 2010 era la continuidad de ese proyecto político. No mirar hacia atrás, sino mirar cómo se proyectaba en el tiempo, con los ajustes que fueran necesarios para que el país siguiera avanzando. Sin embargo, lo que se plantea ahora es unos diálogos con un grupo terrorista que carece de toda legitimidad para negociar la estructura del Estado en un contexto democrático como es el colombiano. Y, por supuesto, contestando puntualmente a su pregunta, si un inversionista nacional o extranjero
estuviera pensando hace unos meses en realizar grandes inversiones en Colombia, en hacer empresa en Colombia, pues muy seguramente esas decisiones, no voy a decir que se hayan ido, pero voy a decir por lo menos que se habrán detenido en tanto sacar el panorama. Si no hay inversión, ¿cómo se financia la economía? ¿Cómo se mueve la economía? ¿Cómo se genera el crecimiento? Y si no tenemos crecimiento, entonces ¿cómo financiamos lo social? Entonces, esto es un campanazo de alerta, estos diálogos son un campanazo de alerta muy importante en cuanto a las decisiones de carácter económico. Bien, Gabriel Pérez de Argentina dice, con las FARC debilitadas, ¿no es más fácil negociar en vez de dar un ataque final, un ataque militar? Claro, creo que es un muy buen aporte. Digamos que algo que podría diferenciar el actual proceso de paz que se está planteando frente a procesos de paz anteriores es que hoy por hoy las fuerzas del Estado, las fuerzas institucionales del Estado, no me refiero solamente a las de seguridad, sino el Estado en su conjunto, es un Estado que tiene mayor presencia, es un Estado más sólido, es un Estado que está en la inmensa mayoría de las regiones de Colombia y es un Estado que se está fortaleciendo, que está mejorando cada día. Las FARC iban en retroceso, pero fíjese la conjugación del verbo, estoy diciendo iban en retroceso. A finales del año 2010 estamos hablando que este grupo terrorista tenía cerca de 6.800 efectivos. Ya se habla nuevamente de 8.000 efectivos. En cuanto a ataques terroristas, en solo lo corrido de este año, comparándolo frente al mismo periodo de tiempo del año anterior, los ataques terroristas se han incrementado en un 57%. ¿Sabe cuántos ataques terroristas llevamos este año? 578 ataques terroristas. 578. Y cuando comparamos este año, 2012, 30 de agosto, frente a la misma fecha del año 2010, no el año 2011, sino del año 2010, cuando está acabando el nuevo nivel, los actos terroristas han más que duplicado. Entonces, de que las FARC están ahora debilitadas, se vuelve relativo, porque estuvieron absolutamente debilitadas en su punto más débil al final del gobierno de la Seguridad Democrática, y la idea era darle continuidad, entre otras cosas, porque no se puede dar la disyuntiva, que es que no dialogar es no querer la paz. No, la plena vigencia de los derechos constitucionales de los colombianos es el camino hacia la paz. Eso es lo que se estaba logrando, en la medida en que se reducían los homicidios, en la medida en que se reducían los secuestros, los actos terroristas, en que se ampliaba la cobertura en salud, la cobertura en educación, que había respeto por la propiedad, etcétera, etcétera. Lo que se está pasando era de unos derechos constitucionales que estaban en la teoría a unos derechos constitucionales que bajan a la práctica, que bajan a la calle. Y eso es lo que estamos perdiendo. Hay un retroceso evidente en seguridad y en ningún momento, cuando se hacen críticas sobre este punto, se quiere decir entonces que es que no se quiere la paz. Todos los colombianos queremos la paz, la llevamos anhelando desde hace muchísimos años, pero habíamos descubierto, o creíamos, y los hechos así lo demostraban, que el mejor camino hacia la paz era el fortalecimiento de las instituciones, incluidas las de seguridad, respetando el orden constitucional, por supuesto. A quienes no quieren la democracia, quienes atentan contra la democracia, pues el único camino es una imposición de la autoridad. Y quienes quieren abandonar el modelo de la violencia, bienvenidos a que se desmovilicen, que era lo que se había logrado con cerca de 22.000 efectivos de las FARC durante gobiernos anteriores. Bien, ¿y a qué responde este refortalecimiento de las FARC? Bueno, yo creería que es una sumatoria de factores. Hay apoyo explícito de gobiernos extranjeros a este grupo terrorista, apoyo económico, apoyo en armas y un gran respaldo político. Es decir, donde en Colombia vemos terroristas, en países vecinos ven insurgentes revolucionarios que luchan por reivindicaciones sociales. Cuando las reivindicaciones sociales de la FARC han sido sembrar más odio, miseria y destrucción en el pueblo colombiano. No hay un solo lugar de Colombia, no hay un solo lugar de la patria donde las FARC haya hecho presencia y las condiciones generales de los habitantes hayan mejorado. La FARC ha llegado a diferentes regiones del país, ha llegado con el narcotráfico y lo único que han crecido son los cementerios. Bien, ¿cuál es su postura sobre esta propuesta, de que participen las víctimas en la negociación? Mire, cuando se lanza una propuesta de paz, por más que uno esté, que sea escéptico frente a la misma,
no que esté en desacuerdo, sino que uno sea escéptico frente a la propuesta de paz, justamente por las experiencias anteriores y por el alto nivel de involucramiento del grupo terrorista de la FARC en actividades de narcotráfico, actividades lucrativas que les llevarían a no abandonar el negocio tan fácilmente. Entonces, a lo que vamos es, ya el gobierno ha planteado unos acercamientos con este grupo terrorista. Lo que tenemos que hacer es rodear al gobierno de la mejor manera posible, y eso implica no quedarnos callados, sino hacer las críticas que sean necesarias para que estos acuerdos o para que este proceso de acuerdo funcione. La suerte del gobierno es la suerte del país. Si al gobierno le va bien, al país le va bien; si al gobierno le va mal, al país le va mal. El gobierno nos ha metido en esta locura de dialogar nuevamente con terroristas, en esta locura de abandonar el camino exitoso de la seguridad democrática, exitoso con hechos, no con retórica, exitoso con hechos en cuanto a protección de la vida, de la democracia, de las libertades, etcétera, etcétera. Entonces, ya que se inicia un proceso de esta naturaleza, que el gobierno sea absolutamente cuidadoso, que estudie, por supuesto, las experiencias del pasado, que conozca quién está al otro lado de la mesa de negociación y que participen las víctimas, pues bienvenido. Yo diría incluso, ¿por qué no que participen entonces las víctimas de las Fuerzas Armadas que han sido el blanco principal del grupo terrorista de las FARC? Es que las fuerzas militares de Colombia tienen un promedio de 2 amputados al día por minas antipersonas, minas que son prohibidas por la Convención de Ottawa, minas que son prohibidas por todos los tratados de derechos humanos y que el grupo terrorista de la FARC sigue sembrando. Entonces, ¿cómo es que la FARC plantea el tema de los derechos humanos sobre la mesa de negociación para que se respeten y se fortalezcan, cuando justamente ese grupo terrorista de manera explícita está violando los derechos humanos de muchísimos colombianos, comenzando por la siembra de artefactos explosivos prohibidos por las convenciones internacionales de Naciones Unidas? Andrés Jiménez de Colombia recuerda una frase, unas declaraciones del expresidente Uribe sobre la utilidad política que le va a dar Chávez a estas negociaciones por la paz. ¿Usted comparte esa opinión, la del presidente Uribe? Sí, le agradezco a Andrés que haga esa pregunta. Obviamente, insisto, oponerse a los diálogos no es oponerse a la paz. Todos los colombianos queremos la paz. Lo que pasa es que en un Estado social y democrático de derecho, como el que tenemos en el país, la paz se logra con la plena vigencia de la Constitución. Eso es lo que se ha procurado. La plena vigencia de la Constitución implica el ejercicio de la autoridad constitucional bajo el marco legal, es decir, poner orden. Hay poco que dialogar con quienes, no siendo capaces de conquistar los espacios democráticos con sus ideas, los conquistan con carrobombas, los conquistan con extorsiones, los conquistan con secuestros. Ahí hay un factor de legitimidad muy importante que lo único que hace es erosionar la democracia. El diálogo del gobierno tiene que estar reservado para los ciudadanos de bien. El pleno ejercicio de la autoridad de las instituciones del Estado tiene que estar enfocado a quienes maltratan la democracia. Entonces, cuando gobiernos extranjeros, en particular el gobierno de Venezuela, da un apoyo explícito al comportamiento de las FARC, entonces lo que se está avalando, directa o indirectamente, es el uso de métodos terroristas contra la democracia. Eso es suficientemente grave. ¿Por qué en determinados sectores de Caracas, donde, dicho sea de paso, se han incrementado las condiciones de inseguridad de una manera completamente alarmante, hay estatuas que rinden homenaje al fundador del grupo terrorista de las FARC? ¿Por qué cuando se da de baja a uno de los integrantes de este grupo terrorista de las FARC, que lo único que hace era maltratar al pueblo colombiano, se hace un minuto de silencio en el programa institucional del presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela? Se hace un minuto de silencio liderado por el presidente Chávez. Entonces, son reflexiones, pero pareciera que cuando se denuncian este tipo de cosas, cuando se dice que hay un apoyo explícito de un gobierno extranjero a un grupo terrorista que maltrata a Colombia, entonces pareciera que es que se está negando la posibilidad de lograr el camino hacia la paz. Insisto, todos los colombianos queremos la paz, pero habíamos querido descubrir, bajo el liderazgo del presidente Uribe, que la seguridad democrática era el mejor camino para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, y eso en definitiva es lograr la paz. Otra pregunta de nuestros lectores, de Luciano Fontana de Argentina, es: ¿cuáles cree usted
que fueron las acciones más efectivas que tuvo el gobierno de Uribe contra la guerrilla? Mire, incluso el enfoque yo lo haría distinto aprovechando esta pregunta. No es tanto las acciones que tuvo contra la guerrilla, sino el gobierno de la seguridad democrática se enfocó en proteger a la población. Uno de los perturbadores más importantes que atentaba contra la población era justamente el grupo terrorista de las FARC. Entonces, los esfuerzos se hicieron en cómo proteger a la población y están los resultados. Las cifras son importantes porque en temas de tanta sensibilidad nosotros tenemos que procurar tener todo el buen cuidado de evaluar de manera objetiva si las políticas públicas de seguridad funcionaron o no funcionaron. Cuando uno analiza la historia de Colombia y encuentra un índice creciente de la violencia homicida a partir de los años 80, particularmente con el inicio del narcotráfico, año tras año van subiendo los homicidios en Colombia, y a partir del año 2002, cuando se implementa la política de seguridad democrática, no solamente se corta esa tendencia creciente, sino que comienzan a reducirse y se bajan prácticamente a la mitad. Colombia tenía casi 30.000 homicidios al año. Eso es una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y al final del gobierno Uribe, en el año 2010, esa tasa se había bajado a la mitad. Eso, en la práctica, no es un tema de estadísticas. Es un tema de plena vigencia, de la protección del derecho a la vida para todos los colombianos. Entonces, lo que se procuró fue, mediante el ejercicio de la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones del Estado, no solamente las de seguridad, sino las económicas y sociales, lograr que los ciudadanos, que los colombianos tuvieran unos mejores niveles de vida, comenzando por el derecho fundamental a que no los asesinen. Entonces, hay unos indicadores reales, hay unos logros reales de la política de seguridad que lamentablemente se están deteriorando. Y en ese deterioro juega un factor fundamental el grupo terrorista de las FARC y, por supuesto, el oxígeno político que se le está dando desde gobiernos extranjeros. Bueno, Alejandro, para ir finalizando, la última pregunta tiene que ver con algunos comentarios que han hecho analistas colombianos acerca de que este proceso de paz tiene ciertas implicancias electorales de reelección para Juan Manuel Santos. ¿Usted coincide o cree que es el resultado de un proceso político un poco más complejo que un interés reeleccionista? Yo esperaría que fuera el resultado de un proceso político más complejo, porque sería irresponsable, por decirlo menos, con la democracia, con el concepto sagrado de la democracia, meter al país en una aventura de estas solamente por una ambición de carácter electoral. El tema de la paz es un tema suficientemente serio y así no tenga muchas críticas, no porque no se quiera la paz, sino porque creemos que el camino correcto para lograr la paz es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, es la plena vigencia de los derechos constitucionales y no más bien negociar el orden constitucional frente a quienes maltratan todos los días a los colombianos. Entonces, en definitiva, lo que pretendemos es que si se está iniciando un proceso de paz es porque se ha estudiado, porque se está obrando de buena fe. Esperamos que el gobierno sea abierto a las críticas que se hacen con todo el respeto, con críticas de carácter absolutamente constructivo, porque la historia nos lleva a ser escépticos. Pero si se están iniciando diálogos de paz por una hipotética campaña de reelección presidencial, entonces sería poner la paz al servicio de la política y no la política al servicio de la paz. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros en América Directo. Gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes que estén muy bien y no me restaría sino desear que ya que se ha entrado en esta aventura de negociación, se tenga todo el buen cuidado, todo el buen tino de estudiar las lecciones pasadas y tener claridad del interlocutor que se tiene en la mesa de negociación, que no es un grupo revolucionario con unas grandes ideas y con acogida popular, sino un grupo terrorista mayoritariamente rechazado por los colombianos y financiado por el narcotráfico, históricamente dedicado a maltratar los derechos constitucionales de los colombianos. Bueno, muchas gracias. Y hablar sobre la paz en Colombia. Bien, Alejandro, si te parece, empezamos con la primera pregunta, que es precisamente de un colombiano, Miguel Mejía Iglesias. Quiere saber tu opinión de cómo es posible que luego de tantos años de una política efectiva contra las FARC, que se tradujo en una mejora real de la vida de los colombianos, se esté pensando nuevamente en un proceso de diálogo, si es que no han aprendido nada en la sociedad colombiana, que vuelve a negociar con criminales. Bueno, yo creo que la pregunta que plantea Miguel es la pregunta que se hacen muchísimos colombianos y mucha gente en América Latina. ¿Por qué una política exitosa como la política de seguridad democrática, que enfrentó con valor el terrorismo y arrojó resultados para defender los derechos constitucionales de los colombianos, se está cambiando por unas expectativas de
de diálogo. Esa sería una pregunta que le correspondería al gobierno. Mi respuesta sería, contestando a título absolutamente personal, que sencillamente no entiendo qué pretende el gobierno. Ha equivocado el camino de la seguridad democrática para una búsqueda de una paz negociada con un grupo terrorista que no tiene legitimidad para sentarse, para pretender transformar las instituciones del Estado en un contexto democrático como es Colombia. Alejandro, ¿tú crees que la sociedad colombiana está preparada para este diálogo? La sociedad colombiana ha estado preparada para el diálogo con las diferentes manifestaciones de la violencia de tiempo atrás. Prueba de ello es que prácticamente desde los mismos orígenes de las FARC, en el año de 1964, cuando iniciaron su proyecto de carácter socialista, cada uno de los gobiernos de Colombia ha llegado con un proceso de paz bajo la manga. Ha tratado de implementar este proceso de paz, pero las lecciones aprendidas de tantos diálogos frustrados. Suena, pregunta qué lectura daría el gobierno de los Estados Unidos al diálogo de paz entre Colombia y las FARC, teniendo en cuenta también las bases militares que ha tenido Estados Unidos en el país. Yo diría no solamente Estados Unidos, sino la comunidad internacional. A ver, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001, digamos que la forma como se enfrentó el terrorismo cambió de manera radical, por lo menos en el mundo occidental. Y se parte de la premisa que con terroristas no se negocia. Entonces, Colombia es un Estado democrático, Colombia es un Estado social y democrático de derecho, donde son las ideas y no las bombas las que se tienen que imponer para determinar cómo se gobierna la nación. La comunidad internacional ha demostrado ser categórica frente al terrorismo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha Es ex viceministro de Defensa de Colombia, de la presidencia de Álvaro Uribe, también fue gobernador de Arauca y asesor de la presidencia. Actualmente reside en Washington, donde es docente. Él va a responder las preguntas que ustedes enviaron en América Directo sobre este eventual proceso de paz en Colombia con las FARC, y durante la charla ustedes pueden seguir enviando preguntas para que él les responda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Maricel, muy buenas tardes a ti, a todas las personas que nos siguen también a través de estos ejercicios digitales en América Directo. Un saludo muy especial y tenemos aquí un espacio de media hora para intercambiar conceptos, ideas, es que para negociar se necesitan dos. El gobierno colombiano, en representación de la sociedad colombiana durante muchos años, siempre ha estado presto a escuchar a las FARC para ver cómo se pueden llegar a acuerdos de paz. Pero las FARC han utilizado cada una de estas propuestas del gobierno, las han entendido como debilidad del gobierno y las han utilizado para retomar oxígeno político y fortalecerse en lo militar. Hoy las FARC son un grupo dedicado al narcotráfico, financiado por el narcotráfico, que ejerce actividades terroristas, que es declarado grupo terrorista por los Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, y no entiende uno entonces qué legitimidad tiene 8.000 personas que se dedican a asesinar a los colombianos para pretender imponer una agenda política, económica y social a una democracia de 47 millones de ciudadanos. Bien, usted mencionaba precisamente Estados Unidos y Mario Farías de Venezuela.